tal? Bienvenido a Liberación Podcast. Espero te encuentres muy bien el día de hoy. Como siempre, antes de empezar un episodio nuevo, demos gracias a Dios por darnos el enorme privilegio de poder estar compartiendo este momento juntos. Hasta hoy hemos visto el relato de la creación, la caída de la humanidad, la historia de Noé y la historia de Abraham. En cada episodio hemos estudiado la palabra de Dios y al mismo tiempo hemos reflexionado sobre cómo en nuestro día a día en ocasiones atravesamos por diferentes pruebas en las cuales la única respuesta está en Dios. Te invito a que si es la primera vez que escuchas Liberación Podcast o te has perdido algún episodio, puedas ir al canal donde encontrarás los episodios correspondientes a los primeros 25 capítulos del libro del Génesis. Este día titulamos nuestro episodio ¿Cuánto vale lo que Dios te ha dado? Y abarcaremos del capítulo 25, el versículo 12, hasta los primeros 9 versículos del capítulo 28. Para no perder el hilo de lo que estaremos hablando, recordaremos un poco que en los episodios pasados dentro de la historia de Abraham vimos que tuvo 2 hijos, Ismael por medio de Agar e Isaac por medio de su esposa Sara. A partir del versículo 12 del capítulo 25 del Génesis encontramos los descendientes de Ismael. 12 hijos tuvo Ismael, y estos fueron los fundadores de 12 tribus. Ismael sería la línea secundaria de Abraham. Por esta razón encontramos un poco sobre su historia para después enfocarnos completamente en Isaac y en su descendencia, con quien Dios cumpliría su plan y el pacto que había hecho anteriormente con Abraham. Te recuerdo que es la Nueva Traducción Viviente, la versión que hemos estado utilizando, y también te menciono que la historia que veremos el día de hoy tiene un pequeño paréntesis en el capítulo 26, ya que en este capítulo encontramos un enfoque sobre la vida de Isaac. Ahora sí, hoy estaremos centrándonos en la historia de Jacob y Esaú. Para hablar sobre esta historia tendremos 2 capítulos, cada uno visto con un punto de vista diferente. Misma historia, 2 hermanos, 2 puntos de vista completamente contrarios. Jacob y Esaú fueron los hijos de Isaac y Rebeca. Recordemos que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años y rogó al Señor para que pudieran tener hijos. El Señor contestó a su oración y Rebeca quedó embarazada de mellizos, y aún en el vientre los 2 hermanos luchaban constantemente. Isaac tenía 60 años cuando nacieron sus hijos. Por lo anterior, Rebeca consultó al Señor y la respuesta que Él le dio fue la siguiente. Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Y así fue, pues el primer hijo dice la palabra que era muy rojizo y estaba cubierto de vello, por lo que llevó el nombre de Esaú, y agarrado de su talón venía Jacob. Cada uno, conforme crecieron, desarrolló sus propias habilidades. Esaú se convirtió en un hábil cazador, mientras que Jacob prefería siempre mantenerse en casa. Desde aquí podemos ver que eran de verdad polos opuestos, y la primera impresión que nos da este relato es como si Esaú fuera el más pro de los 2 hermanos, por así decirlo. Era el fuerte, el ágil, el gran cazador. Sin embargo, no es por lo que aparentamos o por la primera impresión que damos como Dios nos ve. Él ve mucho más allá, ve directamente en nuestros corazones. El versículo 28 de este capítulo 25 nos dice que la situación familiar no estaba del todo bien, pues menciona que Isaac amaba a Esaú, mientras que Rebeca amaba a Jacob, una situación que incluso hoy en día se vive en muchas familias con múltiples hijos, una disfunción familiar y una falta de comunicación en el matrimonio, pues recordemos que desde antes de que los hermanos nacieran, Dios había dicho que sería el hijo mayor quien serviría al hijo menor. Pero Isaac se mantuvo aferrado a darle su bendición a Esaú, aun cuando era Dios mismo quien ya había dado la última palabra sobre lo que vivirían estos 2 hermanos. Ahora sí,
A partir de este momento enfocaremos nuestra reflexión en Esaú. Cierto día, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento, por lo que le pidió un poco de la comida que Jacob, su hermano, estaba haciendo. A cambio de que le diera un plato de comida, Jacob le dijo que le diera sus derechos de hijo mayor. El valor de la primogenitura, que no solo era el ser jefe de una familia, sino una gran responsabilidad espiritual. A esta petición de Jacob, Esaú respondió en el versículo 32. Mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Esta expresión nos dice mucho del valor que tenía para Esaú todo el aspecto espiritual. Todo un hombre atlético, gran cazador, enfocado en todo lo físico, completamente extrovertido como lo hemos mencionado, pero ¿de qué le servía toda esa apariencia si su corazón estaba completamente vacío? ¿Cuánto vale lo que Dios te ha dado? Si bien Dios ya había dicho que el hijo mayor serviría al menor, pero la decisión de vender esos derechos de hijo mayor por un plato de comida fue única y exclusivamente de Esaú. ¿Cómo está realmente tu corazón? ¿Quién tiene el trono de tu corazón? ¿Te enfocas en agradar al mundo y mantener tu imagen ante los demás mientras tu corazón está completamente vacío, con una enorme necesidad de ser transformado por Dios? ¿O te enfocas en mantener una imagen en la iglesia? ¿Crees que por estar cada domingo sentado, escuchando lo que tu pastor te dice, o incluso ya sirviendo en algún ministerio, estás lleno espiritualmente de verdad? ¿Pero te has enfocado en ver cómo está tu corazón? ¿Cuánto vale lo que Dios te ha dado? ¿Ser reconocido ante los demás o ser agradable para Dios? Esaú renunció a su primogenitura por falta de autocontrol, pues fue dominado por satisfacer una necesidad física que solo era momentánea. Como habíamos dicho, Isaac quería darle su bendición a Esaú, por lo que un día mandó a cazar un animal para que él mismo preparara una comida para su padre y le diera así su bendición. Y fue ahí donde también intervino Rebeca, madre de los dos hermanos, y le dijo todo lo que había escuchado Jacob, por lo que lo mandó por 2 cabritos para que fuera ella quien preparara la comida y así Jacob obtuviera la bendición. Debido a que Isaac ya no veía bien, Rebeca puso la piel de los cabritos en las partes donde Jacob no tenía vello y en su cuello, ya que Esaú, como lo habíamos dicho anteriormente, era muy velludo. Además de esto, Rebeca le dio las ropas favoritas de Esaú a Jacob, y éste le llevó la comida a su padre. Isaac bendijo a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de donde estaba con su padre, Esaú regresó de cazar, preparó la comida y se la llevó a su padre. Pero Isaac dijo: «Entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en la piel». Al escuchar eso, Esaú lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Isaac le dijo que Jacob se había llevado su bendición porque lo había engañado. Y Esaú dijo que lo había engañado ya 2 veces, pues había tomado sus derechos de hijo mayor y le había robado su bendición. Pero volvemos a retomar lo anterior. El versículo 36 dice literalmente: «Primero tomó mis derechos de hijo mayor». La necesidad que Esaú tenía en ese momento por el hambre que pasaba ya no estaba, y ahora lo invadía la amargura y dejaba la responsabilidad completamente en Jacob. En el episodio enfocado en Jacob, veremos que el engaño por supuesto que no formaba parte del plan de Dios, pero fueron las palabras de Esaú. ¿De qué me sirven esos derechos ahora?
Y también fue decisión de Esaú cambiar sus derechos de hijo mayor por un plato de lentejas y pan. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no hemos intentado deslindarnos de nuestras responsabilidades y de las decisiones que nosotros mismos tomamos? Y que muchas veces las consecuencias de estas decisiones nos afectan a tal grado de ser irreversibles, como en el caso de Saúl. Ya había vendido sus derechos, ya no había bendición, y era algo que no podía cambiar. Su necesidad cambió, ya no tenía hambre, ya no estaba agotado, pero la consecuencia de esa decisión permaneció. Esaú perdió el control y se echó a llorar. Finalmente Isaac le dijo a Esaú: tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob y empezó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano. Rebeca se enteró de los planes de Esaú y decidió mejor mandar a Jacob con su hermano Labán. Del otro lado, Esaú se enteró que Jacob se iría y buscaría una esposa, pues además su padre ya le había advertido que no se casara con una mujer cananea. Como no le agradaba esa idea a su padre, Esaú fue a visitar a la familia de Ismael, su tío, y se casó con una de sus hijas. Hasta el final, Esaú seguía actuando sin ningún autocontrol, y lo más triste es que seguía estando con un corazón vacío y sin Dios como su único guía. Te invito a que puedas ver el capítulo con la misma historia, pero enfocado desde el punto de vista de Jacob, igual aquí por Liberación Podcast. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Si te gustó, ayúdame compartiendo con quien tú quieras este episodio. Suscríbete y sigue las redes sociales de Liberación Podcast para más contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.